La micción frecuente y la micción urgente son dos síntomas que suelen ir unidos y que pueden alterar mucho la calidad de vida de la persona, tanto a nivel profesional, laboral, como a nivel social, y también por la noche, si la persona se tiene que levantar constantemente para ir a orinar. Es un motivo habitual de consulta en atención primaria, de consulta médica, y por eso voy a tratar este tema y responderé a las preguntas más frecuentes. ¿Qué queremos decir con micción frecuente y micción urgente? Pues micción frecuente significa que orinamos un mayor número de veces de lo normal o de lo que es habitual en nosotros. A esto en términos médicos lo llamamos polaquiuria. Y micción urgente quiere decir que tenemos una necesidad imperiosa, intensa, fuerte de ir a orinar, porque si no tenemos la sensación de que se nos va a escapar, pero después de orinar lo hacemos en pequeña cantidad e incluso nos quedamos con la sensación de que no se ha vaciado del todo la vejiga. A esto se le llama tenesmo vesical. En el caso de que estos síntomas nos hagan levantar por la noche más de una vez para ir al baño a orinar, a esto le llamamos nicturia, y que puede interferir bastante la calidad del sueño, sobre todo si es una cantidad de veces importante. Después, si tenemos dolor al orinar, escozor, molestias o ardor al orinar, a esto le llamamos disuria. ¿Qué es un síndrome miccional? Pues cuando nos encontramos disuria, es decir, molestias, ardor al orinar, también micción frecuente, polaquiuria, y nos encontramos micción urgente. La sensación esta de tenesmo vesical, de que tienes urgencia por orinar, pero que se queda la vejiga con una sensación de que no se ha vaciado del todo, incluso aunque esté vacía. Muchas veces a estos tres síntomas se les añade una sensación de malestar o de presión o de incluso dolor en la zona del hipogastrio, que es la parte inferior del abdomen que coincide con la zona externa del abdomen por encima de la vejiga. ¿Qué diferencia hay entre micción frecuente y poliuria o la incontinencia de orina? Pues la poliuria significa orinar en exceso en 24 horas, o sea que eliminas una cantidad de orina mayor a lo normal, y en el caso de la polaquiuria, es decir, la micción frecuente, la cantidad de orina que eliminas puede ser la normal o puede ser incluso inferior a la normal, pero también podría haber una poliuria, es decir, que tuvieras una micción frecuente y además orinaras una cantidad de 24 horas mayor a la normal. Aquí nos referiremos a la polaquiuria, es decir, a la micción frecuente que orina una cantidad normal e incluso inferior a la normal. En el caso de la incontinencia urinaria, lo que significa es que hay una pérdida involuntaria de orina porque no controlas el acto de la micción en mayor o menor medida, y esto pasa lo mismo que con la poliuria. Puede ser que la polaquiuria vaya asociada a incontinencia de orina, o la urgencia miccional que hemos comentado antes del tenesmo vesical, que vaya asociado a una incontinencia y que se te llegue a escapar la orina, pero puede que no. Entonces aquí nos referiremos más a la micción frecuente y urgente, pero que no va asociada ni a poliuria ni tampoco especialmente a una incontinencia de orina. ¿Cuál es la frecuencia de micción normal? Normalmente estamos entre 4 y 7 veces al día. Si orinas 8 veces al día o más, se considera ya que es una micción frecuente o una polaquiuria. En el caso de la noche, si orinas 2 o más veces por la noche, se consideraría una nicturia. Una vez se puede considerar normal, aunque normalmente las personas aguantan 6-8 horas sin orinar por la noche sin que les interfiera con el sueño. En el caso de la cantidad, aunque aquí no hablaremos específicamente de este tema, se considera que la cantidad de orina normal en 24 horas sería entre 700 mililitros y 3 litros de orina al día, y más de 3 litros ya se consideraría poliuria, es decir, un exceso de micción en cuanto a cantidad. ¿Cuáles son las causas de orinar muchas veces en hombres y en mujeres? Pues la micción frecuente tiene como causa, tanto en hombres como mujeres, incluido en niños, las infecciones urinarias, sobre todo si esto se da en el contexto de un síndrome miccional, es decir, que orinas muchas veces, una polaquiuria, pero además tienes disuria, es decir, molestias al orinar, y además el tenesmo vesical con la sensación de urgencia para ir a orinar, pero que notas como si no se hubiera vaciado la vejiga. Entonces las infecciones urinarias pueden ser inflamaciones o infecciones de la vejiga urinaria, de la mucosa interior de la vejiga urinaria, del conducto que sale después, que es la uretra, es decir, pueden ser cistitis o uretritis, y después en el caso de los hombres puede ser
prostatitis, es decir, una inflamación de la glándula que está inmediatamente por debajo de la vejiga en los hombres y a través de la cual pasa el conducto urinario, la uretra. Entonces, al aumentar de tamaño por una hiperplasia benigna de próstata, pues puede constreñir o estenosar, se llama, a este conducto, y entonces dar esta sensación de polaquiuria, de que orinas poco y con más frecuencia de lo normal. O sea, infecciones urinarias, en hombres también la hiperplasia benigna de próstata, después las incontinencias urinarias en general, que en este caso además tendrás una pérdida involuntaria de orina, puede ser en diferentes grados y puede haber diferentes tipos y diferentes motivos, y también es relativamente frecuente los cálculos urinarios, cálculos renales que se desprenden, son las piedras que se desprenden del riñón, pasan por el uréter, llegan hasta la vejiga y ahí pueden obstruir, pueden irritar y pueden dar problemas, y a veces puedes empezar con una sensación de polaquiuria, es decir, de orinar o miccionar con más frecuencia de lo normal. O sea que estas serían las causas más frecuentes. ¿Por qué tengo muchas ganas de orinar y orino poco? Y otra pregunta que se hace con bastante frecuencia es que ¿por qué orino y me queda la sensación de orinar, ¿no? Sigo con la sensación esta. Estos son los dos síntomas que estábamos explicando, la polaquiuria y el tenesmo vesical. La explicación es simplemente por una inflamación en la vejiga o en la uretra. Entonces esta sensación de hinchazón que hay por dentro te dará unas ganas constantes de orinar porque está esto irritando, está estimulando las terminaciones nerviosas, entonces generará esta sensación y estas ganas de orinar, pero después orinas y sale poca cantidad porque realmente la cantidad de orina que hay es poca. Entonces sale una pequeña cantidad y al poco tiempo, incluso en el mismo momento de que has acabado de orinar, tienes la sensación de que no se ha vaciado. En realidad sí que se habrá vaciado, pero sigue la inflamación que te da esta sensación, ¿no? Esta hinchazón por la parte interior de la vejiga urinaria, incluso de la uretra, del conducto que sale de la vejiga urinaria. Entonces la explicación es esta, que normalmente será por una infección e irá acompañado también de disuria, que es la sensación desagradable o molesta al orinar. ¿Por qué tengo ganas de orinar constantes sin infección? Puedes tener una sensación de urgencia miccional o una sensación de orinar con más frecuencia, micción frecuente, la polaquiuria que hemos comentado, y que no tengas una infección de orina. Esto ya he comentado antes que una de las causas podía ser en hombres la hiperplasia benigna de próstata, que aquí no hay una infección, simplemente hay una próstata más grande de lo normal que constriñe y da esta sensación desagradable. Después he comentado también los cálculos o piedras en el tracto urinario que en algún momento pueden llegar a nivel de vejiga o de uretra y dar problemas y tener estas sensaciones. También la incontinencia urinaria en general, que no tiene por qué ir con infección, pero tendrás esta sensación constante de ganas de orinar o incluso de pérdida de orina, pero no tiene por qué ir acompañada de infección. Después, otra posible causa de polaquiuria o de micción frecuente es el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, porque la cabeza del feto, del niño, va presionando cada vez más sobre la pelvis, entonces puede presionar la vejiga y que tengas esta sensación de ocupación de espacio y de necesidad de orinar con más frecuencia de lo normal. Después el cistocele, que es un prolapso de la vejiga, es decir, que se sale de sitio, se empieza a ir hacia la parte de la vagina presionando, y esto muchas veces da esta sensación de polaquiuria, de micción frecuente, y esto en mujeres pues se ve con la edad, se ve con relativa frecuencia. Después puede ser que no tengas infección, pero estés consumiendo medicamentos o sustancias que te hagan orinar con más frecuencia de la normal, por ejemplo los diuréticos, pero también si bebes mucho café, o sea, consumes mucha cafeína, también puede dar lugar a esta orina más frecuente, y también el consumo de alcohol, ¿no? También te dará una sensación de orinar con más frecuencia, y además a veces también al beber alcohol o café, a veces bebemos sin tener sed y esto será un factor adicional. Después también, si has sido sometido a radioterapia en la zona de la pelvis, pues puedes tener cistitis por este motivo. También están las cistitis intersticiales, está también las lesiones en la médula espinal, que esto puede ser por un traumatismo, por una hernia discal, o podría ser por un tumor, por un absceso. Puede haber múltiples causas que irán asociadas seguramente a otros síntomas, pero no tendrás una infección a nivel del tracto urinario, pero sí que puede ser que empieces a tener
una micción más frecuente, incluso esto se puede ir asociado a otros síntomas de tipo neurológico. Y también las estenosis uretrales, es decir, que haya una uretra más estrecha de lo normal, no por la próstata, sino porque ha habido algún tipo de infección de repetición que dé este tipo de problemas, como efecto secundario de secuela, de que se estreche el conducto urinario, o por que haya habido manipulaciones quirúrgicas o por sondas o cuestiones de este tipo que a veces también pueden dar de efecto secundario una estrechez, una estenosis, y que esto dé lugar a que tengas esa sensación de que tienes que orinar con más frecuencia de lo normal. ¿Por qué orino mucho sin beber agua? Es una pregunta que se hace con cierta frecuencia. Personas que dicen que notan que están orinando mucho, con mucha frecuencia, incluso más cantidad de lo normal, pero no tienen la sensación de estar bebiendo más agua de lo normal. En primer lugar, habrá que ver si realmente es así, es decir, habrá que valorar si estás bebiendo más de lo normal y no te das cuenta porque mientras estás trabajando o haciendo otras cosas estás bebiendo agua, o sobre todo si son bebidas con cafeína, si es café, o si es bebidas alcohólicas que son diuréticas, aparte del líquido que te estás introduciendo dentro, o si son bebidas de cola, porque a veces puedes estar bebiendo más de lo normal porque lo haces mientras estás en otras cosas o porque estás en un contexto social. O sea, esto sería lo primero. Después, si hemos descartado ya infecciones y esto que estamos comentando, las causas psicológicas o la ansiedad que puede hacer que sin estar bebiendo agua tengas una necesidad de orinar más de lo normal, y cuando lo que provoca la ansiedad cede, esto desaparece. Entonces, si estás en una situación constante de ansiedad, podría ser que esta fuera la causa. Después, situaciones de vejiga hiperactiva, que es una vejiga que en momentos inadecuados empieza a reaccionar y a generar esta sensación de orinar. Vejigas que son pequeñas desde el punto de vista anatómico. También las simples incontinencias urinarias de cualquier tipo pues pueden dar que tengas más sensación o ganas de orinar, o con más frecuencia, incluso que se escapará en este caso la orina. Entonces estas causas son las que provocan esta situación. O luego ya enfermedades como la diabetes mellitus, o ya mucho más raro la diabetes insípida, que dan lugar a un aumento de no solo la frecuencia sino de la cantidad de orina. Lo que pasa es que normalmente esto irá después con una sensación de más ganas de beber, y beberás también con más frecuencia y será un círculo vicioso. Entonces habría que valorar todas estas causas en primer lugar generales para ver por dónde va la situación. ¿Orinar mucho es malo para los riñones? Aquí hay que distinguir entre la causa que está provocando este orinar mucho, que puede ser una micción frecuente, que es lo que hemos comentado en este vídeo, o una micción excesiva en el sentido de orinar mucha cantidad de orina. Entonces, si es una micción frecuente, normalmente el problema estará en la vejiga, ahí estará la causa, o en la uretra, o en la próstata. En cambio, si es una micción en gran cantidad, pues es posible que sea un problema que esté en el riñón, o que sea un problema metabólico, que sea una diabetes mellitus, una diabetes insípida, o cualquier otro problema que hemos comentado en otros vídeos sobre micción excesiva. Entonces, la causa sería lo malo, no el efecto. Esto en principio. Ahora bien, si orinas mucho, sobre todo si es con mucha frecuencia, primero que es malo para tu calidad de vida. Y luego, a nivel del riñón, puede ser malo. Bueno, si orinas realmente mucha cantidad y te deshidratas, esto puede hacer que disminuya el flujo renal, también puedes causar unas alteraciones en los iones, y esto al final también puede repercutir en que haya una insuficiencia renal, o que empeore la situación renal y que sea un círculo vicioso, que tienes un problema renal y te hace orinar más, y a su vez este orinar más no puedes reponer los líquidos y perjudica a su vez al riñón. O sea que dependerá de las causas y también de la cantidad, y hay que tener en cuenta que está todo relacionado. ¿Qué relación tiene la micción frecuente con la artritis reactiva? Pues la artritis reactiva se refiere a una inflamación de articulaciones, normalmente de las extremidades inferiores, suele ser simétrica, suele afectar a rodillas, tobillos o articulaciones de los pies, pero que es reactiva, es decir, secundaria a una infección que puede ser gastrointestinal, que irá con diarrea, pero puede ser también a una infección genital o a una infección urinaria, a una uretritis. Entonces estas suelen ser infecciones bacterianas, y al cabo de un tiempo puede aparecer
una artritis, una inflamación en estas articulaciones, y muchas veces va asociado también a una conjuntivitis, una inflamación de la parte externa del ojo que a veces también se puede complicar. O sea, la relación sería esta. ¿Cuándo consultar por este problema? Cuando no haya una causa muy aparente del exceso de la orina, tanto en frecuencia como en cantidad. Es decir, si resulta que es que bebes mucho líquido, sea agua o sobre todo si es café, bebidas alcohólicas, bebidas de cola o zumos, pues es lógico que orines más y que ajustando un poco esto pues se solucione el problema. Ahora bien, si esto no tiene una explicación clara y además perturba tu vida habitual, sobre todo si perturba tu sueño, es decir, que tienes nicturia y por la noche tienes que levantar varias veces, o aparecen síntomas como dolor al orinar con ardor, o ves que hay una orina roja o incluso que hay lo que parece que es sangre o una orina marrón o muy oscura, o que además tienes dolor abdominal o sobre todo en la parte baja del abdomen, o que empiezas con incontinencia urinaria, o sea que realmente además se escapa la orina, pues esto habrá que consultarlo, sobre todo si hay signos de alarma, que serían, por ejemplo, ya si empiezas con fiebre y dolor lumbar, que esto podría ser una infección de orina que se complica con una infección en el riñón, en un lado o en el otro, y puedes empezar con fiebre, aparte de dolor en la zona lumbar o en las partes estas laterales de la zona de la baja de la espalda, o sobre todo si empiezas con debilidad en las piernas o una pérdida de sensibilidad, sobre todo en la zona esta de la pelvis, pérdida de reflejos, o como digo, con incontinencia, pues esto ya son signos de alarma que habrá que consultar porque podría haber una causa potencialmente grave. ¿Cómo se diagnostica la causa? Pues el médico te preguntará por los síntomas, te explorará, y normalmente si el problema es de micción frecuente, y sobre todo si va con síndrome miccional, como molestias de orina, esto suele ser una infección de orina, y lo que se pide es un análisis de orina con un urocultivo, un cultivo de orina que nos dirá el germen y también el antibiograma, es decir, el antibiótico que puede ser útil para atacar a la bacteria que esté causando la infección. Muchas veces se pone un tratamiento inicial empírico de un antibiótico, se sabe que va bien para la mayor parte de infecciones de orina, porque el urocultivo suele tardar unos cuantos días, puede tardar una semana en llegar al resultado. Según las circunstancias, pues es posible que se pida también una analítica de sangre para valorar cuál puede ser la causa. En caso de los hombres muchas veces se pide una PSA, sobre todo en mayores de 50 años, si se puede sospechar que hay una hiperplasia benigna de próstata, también para valorar si pudiera haber un cáncer de próstata. A veces se pide una orina de 24 horas si se sospecha que el problema va por un exceso de cantidad de orina, para valorar la cantidad de orina total que expulsas durante 24 horas. En caso necesario, pues ya se tendrá que valorar si se hace una cistoscopia, que es introducir una sonda y mirar a nivel de la vejiga, o estudios urodinámicos para ver cómo funciona la vejiga y el flujo de la orina y cuestiones de este tipo. Y ya otros estudios pues pueden ser la ecografía, que puede ser muy útil para ver cómo está la vejiga, la próstata, el riñón, y también se valorará posteriormente si hace falta hacer TACs, resonancias y pruebas adicionales de este tipo. Normalmente, si es un problema de micción frecuente y micción urgente con síndrome miccional, es decir, con molestias al orinar y molestias en la parte baja del abdomen, suele ser una infección de orina y no suele haber mayor problema. Pero si hay síntomas adicionales, pues habrá que investigarlo más. ¿Qué remedios se utilizan para tratar este problema de la micción urgente y frecuente? ¿O qué remedios se podrían utilizar en casa? En fin, son preguntas que se hacen habitualmente y que, por una parte, está el asunto de prevención o de estilo de vida, y por otra parte el saber la causa exacta que está provocando en este momento el problema. Ya hemos dicho que la causa más frecuente de micción urgente y frecuente es el tema de las infecciones urinarias, en el caso de los hombres también las prostatitis. Pues aquí lo que habrá que hacer es el tratamiento antibiótico que te paute el médico, hacerlo correctamente y ya está. A veces se asocia a algún antiinflamatorio según las circunstancias, pero el tratamiento es muy
evidente. En el caso de que haya un problema de hiperplasia de próstata o incluso un cáncer de próstata, pues ya se tendrá que hacer el tratamiento farmacológico que se recomienda para descongestionar la próstata o para relajar el esfínter de la vejiga, o el tratamiento quirúrgico en el caso que hiciera falta. En el caso de las incontinencias, pues sería lo mismo. A veces se utilizan tratamientos farmacológicos, anticolinérgicos, que aumentan el tono del esfínter para evitar que se escape la orina, pero a veces también puede haber tratamientos más agresivos de tipo quirúrgico. Todo dependerá también del tipo de incontinencia y de la causa. Después hay ejercicios que se hacen de rehabilitación, los ejercicios de Kegel o ejercicios de fortalecimiento de la vejiga y del entrenamiento del esfínter urinario, de retener la orina durante unos minutos antes de ir a orinar para que aguantes un poquito más y vayas entrenando este músculo. A veces interrumpir el chorro de la orina y aguantarlo para también entrenar este esfínter. Entonces el médico pues ya tendrá que pautar el tratamiento correspondiente para que lo pongas en práctica y cada vez sea algo más controlado esta urgencia de orinar. Después es importante también el estilo de vida, la alimentación sana o equilibrada, es decir, el comer sobre todo una cantidad de fibra adecuada para luchar contra el estreñimiento, que muchas veces predispone a que la micción se aumente o que haya alteraciones en este sentido. Después también el controlar la ingesta de líquidos. Si estás bebiendo demasiado, pues el tener esto un poquito bajo control, el registrarlo para saber exactamente lo que estás bebiendo, sobre todo si son bebidas de cola, bebidas con cafeína, el café, si lo bebes en gran cantidad, o por ejemplo las bebidas alcohólicas, que lo ideal junto al tabaco sería eliminarlo. Ir con cuidado con alimentos picantes, con especias, o alimentos como el chocolate, que a veces en exceso hay personas sobre todo que les puede irritar a este nivel y puede hacer que tengan más problemas a nivel urinario, ¿no? Y otros tipos de problemas, pero aquí estamos hablando de esto. A veces también los edulcorantes artificiales y después todo aquello que sean diuréticos, sobre todo si son fármacos, pues habrá que comentarlo con el médico, que no sea que esto sea la causa del aumento en la frecuencia de la micción, aunque a veces no queda más remedio que tomarlo según la enfermedad por la cual te hayan pautado este tipo de tratamiento. Y por supuesto, si tienes diabetes o si tienes algún otro tipo de enfermedad, por ejemplo la diabetes insípida, que es mucho más extraño o mucho menos frecuente, pues habrá que hacer el tratamiento correspondiente para revertir este tipo de síntomas. Normalmente cuando se controla, pues la micción excesiva y frecuente pues se controla, ¿no? Aunque esto sería más un caso de micción excesiva, de lo que hablo en este vídeo que te dejo aquí, por si quieres profundizar en el tema de la poliuria, la micción excesiva en cuanto a aumento de volumen de orina. Y también te dejo otros vídeos que pueden ser interesantes sobre temas de salud. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.